Miren lo que dice. Y en el versículo 29, y les dijo, este género, dice, con nada puede salir, sino con oración, ¿y qué? Con ayuno, hermanos. Miren lo que dice, con oración. ¿Por qué es que le digo? Por eso, hermanos, cuando uno está mal, lo primero que recurren es a buscar al hechicero, al brujo, al esto, que venga a sacarle, que le saque. Eso es que le entregan al diablo y el diablo más lo pone más mal, hermanos. O que fue aquello que fue el otro. Pero miren cómo dice que sale aquel espíritu inmundo. En el versículo 29, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Hermanos, con oración y ayuno. ¿De qué gana de orando? ¿Qué gana, hermano, que por aquí, por allá? Con oración en ayuno. Ayuno. Eso es lo que sucede, hermano, cuando equivocadamente no hemos entendido, corremos que será la tierra, que será aquello, que será aquel otro, que le habrán hecho daño. ¿Qué han hecho? Han entregado a Satanás, a esa persona. Cuando solamente debemos orar en ayunas. Y saldrá ese espíritu inmundo de aquel cuerpo y lo dejará libre, hermano. Pero para ver acá en qué nos ha dicho el Señor, vayamos a San Mateo, al capítulo 17 y el versículo 14 y 21. Dice la palabra de Dios en San Mateo, dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, miren lo que le dijo, diciendo, y en el 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Ve? Vuelve a decirlo para que nos quede bien claro lo que dijo. Pero cuando dice el Señor acá, lo que nos dice en el versículo 14 que nos manda, y dice, y en el 15, miren lo que dice, que no está, pero yo les voy a leerles, dice, Señor, ten misericordia de mi hijo. Es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y en el versículo 16 les voy a leer para que entiendan un poco más. Y dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Por eso es que les dijo, eran incrédulos, no hay fe. Si tenéis fe y creéis, seréis sanados y salvados. A eso es lo que estaba diciendo la palabra de Dios. Vayamos a San Lucas, en el capítulo 9, al versículo 37 y 43. 37, 9, dice la palabra de Dios. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Miren lo que le dijo. Y en el 43 dice, y todos se admiraban de la grandeza ¿de qué? De Dios. No sanan por incrédulos, no sanan porque no tienen fe. ¿Y por qué? Porque no hay oración. Nadie ora. Ni siquiera que ya están en las últimas, ni siquiera se acuerdan de Dios. Por eso es que el diablo hace tiras al ser humano, porque está lejos, está sorda, mudo. Amén, hermanos. Muy bien. Ahora vamos entonces a escudriñar en el mismo capítulo 9 de San Marcos y en el versículo 30. Jesús anuncia otra vez su muerte. Habiéndole salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres,
y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos, los apóstoles están diciendo, pero ellos no entendían esta palabra, ni tenían miedo y dice, y tenían miedo de preguntarle. Miren cómo eran los apóstoles, estando con él, no entendían, hermanos. Por eso, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Qué será entonces ahora que no se les enseña si en ese tiempo estaban con el Creador, con el dueño de ellos, el dueño de la humanidad, el dueño de todo? ¿No creían? ¿Qué será ahora que no se les enseña cómo está la palabra de Dios? Y no ponen atención tampoco cómo está la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se vinieron tomando muy bien desayuno. Y quién sabe, hasta comieron carne, comieron huevos. Y la mente está cerrada. Y no entienden, hermanos, de la palabra de Dios. Cuando en la mañana más que hay que comer una fruta, un vaso de agua y venir. O mejor, en ayunas. Pero si hay alguno que está enfermo, que necesita comer porque tiene que tomar una pastilla, bueno, coma algo breve, hermanos, para que así la mente esté limpia, el corazón esté limpio, y de entre las palabras que quiere de Dios. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Ahí nos quedamos, hermanitos, y esto les dejo para que ustedes sigan escudriñando la palabra de Dios. Ahora vamos a ir primero a profecías. Vamos a continuar. Patriarcas y profetas. Yo voy a leerles y enseguida vamos a la Biblia, hermanos. Para que así, estos son el espíritu de profecía para los últimos tiempos, o sea, para ahora. Esto no es que solamente lo escuchamos, es para los últimos. El que no oye, el que no pone por práctica las profecías de los 3 ángeles para este tiempo, entonces sí, no habrá perdón de Dios. Yo solamente cumplo con lo que dice el Señor. Dice, vamos a continuar del que hemos estado escudriñando, hermanos, la roca herida. Vamos a continuar en la página 439. Yo les voy a leer, hermanos, y después vamos a pasar a la Biblia. Dice, precisamente antes de que la hueste hebrea llegara a Cades, dejó de fluir el arroyo de agua viva que por tantos años había brotado y corrido de un lado del campamento. ¿De qué aguas estaba hablándose aquí? ¿De qué aguas está hablando? ¿A dónde estaba esta agua? No, pero de ahorita hemos estudiado, ahorita, del arroyo, pues, de los mandamientos, cuando estaban en el desierto, hermano, no había agua, la gente no gritaba que quería agua. ¿Y qué le dijo el Señor? No le dijo a Moisés que con el báculo, con la vara, tocara esa peña y que brotaba el agua. Esto es lo que tenemos que entender, hermanos. Y la roca de agua viva es nuestro Dios, porque si Él no hubiese mandado a Moisés, que era su siervo, toca esa roca, no salía el agua. Entonces, Dios, nuestro Creador, es el agua viva, hermanos. Por eso es que tenemos que escudriñar aquí, hermanos, para entender el espíritu de profecía, porque este es el espíritu de profecía para estos tiempos, hermanos, que estamos. Miren lo que sigue diciendo el Señor. El Señor quería probar de nuevo a su pueblo. ¿Y cuál era su pueblo? Israel, que está en las Escrituras. Dice, quería ver si habría de confiar, dice, en su providencia o imitaría la incredulidad de sus padres. ¿Quién no creyeron cuando les dijo de la tierra prometida?
¿Los hijos o los padres? Los padres. Eran incrédulos. No creyeron que el Señor les había prometido llevarlos a la tierra prometida, pero ellos no creyeron. Querían volver a regresar a la esclavitud de Egipto. Dice entonces, tenían ahora a la vista las colinas de Canaán. Unos pocos días de camino los llevaría a las fronteras de la tierra prometida. Se hallaba a poca distancia de Edom. La tierra pertenecía a los descendientes de Esaú, dice, a través de la cual pasaba la ruta así a Canaán. A Moisés se le había dado la orden: volveos al Equilón y mandad al pueblo diciendo: pasando vosotros por el término de vuestros hermanos, los hijos de Esaú que habitan en Seir, ellos tendrán miedo, dice, miedo de vosotros. Camparéis de ellos, dice. ¿Qué dijo acá? A ver, tenían miedo de vosotros. Dice, compraréis de ellos por dinero las viviendas, y los compraréis, y también compraréis de ellos el agua, y beberéis, dice, dice así, y beberéis. Vamos a ver, estas instrucciones deberían haber bastado para explicar por qué se les había cortado la provisión de agua. Estaba por cruzar un país bien regado y fértil, en camino directo hacia la tierra de Canaán. Dios les había prometido que pasarían sin molestias por Edom y que tendrían oportunidad de comprar alimentos, agua suficiente para, dice, suplir a toda la hueste la cesación del milagroso flujo de agua. Debería haber sido movido de regocijo, dice, una señal de que la peregrinación por el desierto había terminado. Lo habrían comprometido si no los hubieran cegado la incredulidad. Por incrédulos también, hermanos. Estamos leyendo profecías. Por la incredulidad también. Todos crean. ¿Ves lo que dice, hermano? Vamos a Deuteronomios, al capítulo 2. ¿Qué dice? En el versículo 3 y 6 de Deuteronomios, capítulo 2. 3. Bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte, le dijo. Miren lo que le dijo. Pero yo les quisiera leer para que entiendan un poquito. Miren lo que dijo del capítulo 1, del versículo 1 les voy a leer. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Serín por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, ¿ve? Ahí vamos al versículo 3 que nos manda, ¿ve? Y Jehová me habló, por eso dice, bastante habéis rodeado en el monte, volveos atrás. ¿Quién habló? ¿Moisés o Dios? Moisés, a Dios, nuestro Señor. ¿Ve? Para que entendamos, por eso es necesario que escudriñen, hermanos, si no, ¿cómo van a entender si no leemos? Si no escudriñamos de cantito palabra por palabra, ¿cómo vamos a entender? No vamos a entender la palabra de Dios. ¿Y qué le dijo después de que nos ha mandado el versículo 3? ¿Qué le dijo en el 4? Y dijo, y mandá al pueblo diciendo, pasad vosotros por el territorio de vuestros hermanos
los hijos de Saúl que habitan en el Sir. Ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. ¿Ven, hermanos? Amén. Y vamos entonces al versículo 6 que nos manda. Al versículo 6, hermanos. Dice la palabra de Dios: compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis también, y compraréis de ellos el agua y beberéis. ¿Ve lo que les dijo? ¿Y qué dice en el 7? ¿Qué dijo en el 7? ¿Qué le dijo? Pues Jehová, tu Dios, te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Jehová, tu Dios, ha estado contigo y nada te faltará. ¿Por qué dudar del Dios? Si no escudriñamos nunca vamos a entender, hermano. Muy bien, ahora aquí vamos para entender. ¿Qué le dijo? Y dice, hubiera cegado la incredulidad, pero no. ¿Qué le dijo? Pero lo que debió de ser, dice, evidencia de que se cumplía la promesa de Dios. Se hizo motivo de la duda. Estoy leyéndoles en Patriarcas y Profetas. Dice así, en el motivo de la duda, la murmuración, el pueblo, miren, la murmuración, el pueblo pareció haber renunciado a toda esperanza que Dios lo pondría en posesión de la tierra de Canaán. Y clamó por las bendiciones clamó por las bendiciones del desierto. Antes de que Dios les permitiese entrar en la tierra de Canaán, los israelitas debían demostrar que creían en su promesa. El agua dejó de fluir antes que llegaran a Edom. Tuvieron pues por lo menos durante un corto tiempo, dice, oportunidad de andar por la fe. De andar, porque dijo, si queremos algo, ¿cómo lo conseguimos? Porque decimos nomás con la boca, quiero aquello. Ok, si tenemos fe, lo conseguimos, ¿no es cierto? Ahí está, ¿ven? Por eso dice, de andar por la fe, en vez de andar confiados en lo que veían. Pero la primera prueba despertó el mismo espíritu, dice, turbulento y desagradecido que habían manifestado sus padres en cuanto se oyó clamar por agua en el campamento. Se olvidaron de la mano que durante tantos años había cumplido sus necesidades en lugar de pedir ayuda a Dios. Murmuraron contra él en lugar de pedir la ayuda de Dios. Murmuraron. No dicen muchos, ¿por qué me castigas, Dios? Hay otros que dicen, que hablan aquellos que blasfemian, que no hay Dios, que el hombre lo puede hacer todo, que lejos están de conocer lo que el Señor puede hacer. Miren, por eso que le digo acá, que sigue diciéndonos, y dice así la palabra de Dios, que nos dice el espíritu de profecía, dice, de tantos años, que dijo acá, dice, y exclamaron las necesidades en lugar de pedir ayuda a Dios. Murmuraron contra él, exclamando en su desesperación, ojalá, dice, ojalá que nosotros hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. O sea, ¿cuándo fue eso? Cuando salían, ¿de dónde? De Israel, hermanos. ¿Bien? Y dice, es decir, que desearon haberse contado entre los que fueron destruidos en la rebelión de Coré. Sus clamores se dirigieron contra Moisés y contra Aarón, porque
¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí vosotros, dice, nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto? Para traernos a este mal lugar. No es lugar dice sementera, de higueras, dice, no es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni granadas, ni aún de agua para beber. Los jefes fueron a la puerta del tabernáculo y se postraron, dice, y se postraron nuevamente, dice, se postraron los jefes, fueron a la puerta del tabernáculo y se postraron nuevamente, dice, nuevamente la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y Moisés recibió la orden, toma la vara y reúne, dice, la congregación. Dice, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña, en ojos, dice, en ojos de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña. Los dos hermanos se presentaron ante el pueblo, llevando, dice, ante el pueblo, llevando Moisés la vara de Dios en la mano. Ambos eran ya hombres muy ancianos, habían sobrellevado mucho tiempo la rebelión y la desnudez, dice, y la testarudez, dice, y la testarudez de Israel, pero ahora, por último, aún la paciencia de Moisés. Miren lo que pasó. ¿Qué dijo el Señor? ¿Han entendido que esto ya no lo hemos escudriñado en la palabra de Dios cuando estaban en el desierto? Cuando no había agua y el Señor estaba en ellos en la nube. Hermanos, miren lo que le dijo. Ahora, para que entendamos qué dijo lo que nos ha dicho el Señor aquí en Patriarcas y Profetas. Vayamos a Números en el capítulo 20. Al capítulo 20 y el versículo 1 y 13. 1 y 13. Miren lo que dice. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sitín, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Allí murió María. Dice, allí murió María, fue sepultada. Allí murió María, o sea, ya murió María. ¿Quién era María, hermanos? No, María era esposa de, por eso, hermanos, ¿cómo se les queda? No se les va a ustedes. ¿La esposa de quién? De Aarón. María fue la esposa de Aarón. Allí murió, en el desierto murió ella, María. ¿Ve lo que dice? Vayamos ahora al versículo 13. Al versículo 13, que dice, miren lo que dice en el versículo 13. Pero yo les voy a leer del versículo 12. Dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, dice, por cuanto no creíste en mí para santificar, dice, para santificar delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esa congregación en la tierra que les he dado. ¿Ves? Y en el versículo 13 dice, estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él, ¿qué más? ¿Qué dice? Y él se santificó en él. Por eso es que Moisés no entró a la tierra prometida de Canaán, porque dice, le desobedeció en las aguas de la refriega. Pues está hablando de eso. Amén, hermanos. Hemos terminado nuestras santas escrituras. Ahora vamos a despedirnos con una oración profunda de vuestro Creador. Muy bien, vamos a postrarnos de rodillas. Oh Padre Celestial,
Qué grandioso es tu corazón, mi amante Dios. Qué amoroso eres para hablarnos, para hacernos entender, Señor, tus mandatos, tus leyes, tus decretos, Señor. Hemos escuchado, Padre Santo, atentamente lo que tú nos ordenas, Señor, para estos postreros días, mi amante Dios. Bendito seas, Padre Santo, por advertirnos ya, Señor, de las cosas venideras, Señor, que ya están en este mundo. Oh, amantísimo Padre y Dios, no nos abandones, Señor, de tus brazos. Cúbrenos con tus hermosas alas, Padre Santo, y abríganos, Señor, para no caer, para no tropezar, mi amante Dios. Han mandado a tus hijas, Señor, desde tan lejos, así como las has hecho llegar, Señor, sanas y salvas, igualmente, retórnanos, Señor, de donde hemos venido, mi amante Dios. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor. Y también te pedimos, Padre Santo, que aquel que supo un día traernos aquí, Señor, retórnalo, que regrese, Señor, a tu santo templo, a oír tus palabras, y a que también, Señor, nos lleve y nos traiga, Señor, como lo hacía siempre. Te lo entrego, Señor, a tus pies y a tu santo corazón y a tu inmaculado amor. A Juan Carlos, Señor, tráelo nuevamente, Señor, a tus pies, para que rinda, Señor, allí el perdón, para que ahí que queden sepultados, Señor, sus transgresiones, oh amantísimo Dios bendito. Alabado seas, Padre mío, alabado seas, mi Señor Todopoderoso. Perdóname, Padre, por mi voz, mi garganta, Señor. Dame la salud en mi garganta, Señor. Dame la salud ahí, Señor, para alabarte, para adorarte, Señor, para predicar tu santo evangelio, oh mi Dios bendito. Amén, Señor. Amén. Amén. Reciban las bendiciones también todas las hermanitas y los hermanos que están aquí, Señor. Hasta el próximo sábado, mi amante Dios. Bendito sea, Señor. Pero todos los días estaremos contigo, Señor, escudriñando tus santas palabras, mi Señor Dios Todopoderoso. Amén, Señor. Amén. Amén. Plegaria pidiendo protección contra los enemigos ocultos. Palabra amarga para saetar a escondidas tan íntegro. De repente lo aceptan y no temen. Oh,
esperar.